Muy buenas tardes, bendiciones. Qué privilegio tan grande el poder estar de nuevo con cada uno de ustedes en el lugar donde se encuentren, en el programa Edificando a los Santos. Doy gracias a Dios no solamente por sus vidas, no solamente por su constancia, sino que también doy gracias a Dios por esta oportunidad que nos da de ser edificados. ¿Edificados para qué? Para crecer, para aumentar en conocimiento, aumentar en propósito del Señor, para que realmente caminemos y alcancemos aquello por lo cual Él nos alcanzó. Todos somos importantes en el reino, todos somos importantes porque somos miembros de un cuerpo. Y en este cuerpo, cada uno tenemos una función. Pero tenemos que aprender a desarrollar esa función. Tenemos que aprender a activarnos en esa función. Y eso es lo que nos ayuda edificando a los santos. Aprender cómo avanzar, qué cosas debemos cambiar, qué aspectos debemos perseverar o mejorar. Y sobre todo y ante todo, conocer los propósitos eternos de Dios para nuestras vidas. Así que salúdense, bendíganse, pónganle un me gusta, un like al programa. Gracias a los que ya están conectados, gracias también a los que estarán posteriormente viendo este programa, porque hay muchos que lo ven más tarde en diferido, pero tienen el acceso a la grabación del programa. Así que bendito sea el Señor porque estamos de nuevo reunidos en este día hermoso, ya prácticamente primaveral. Mire, ya el sol calienta mucho más por aquí, a pesar de que hace, pero ya se siente el calor del sol y ya hay un tiempo que apunta mucho más a la primavera. La semana pasada, la enseñanza, la parte que compartimos la semana pasada, nos llevaba a aprender de Jesús. ¿Cómo desarrolló Jesús su ministerio? ¿Cuáles fueron las etapas que Él pasó o las etapas con las cuales Él se ubicó para desarrollar su ministerio? Y nosotros tenemos que aprender de Él. No hay otra cosa más que aprender de Él. ¿Cómo lo hizo? ¿Qué fue lo que hizo? ¿En qué momentos lo hizo? Y la semana pasada hablábamos de cuando Jesús fue bautizado y la voz que oyó, esa voz que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y de acuerdo a lo que el Señor nos llevaba a participar y a compartir la semana pasada, y si ustedes lo recuerdan, es ¿qué estamos oyendo? Porque el Padre tiene palabras precisas, palabras valorizantes para nosotros que probablemente no las hemos escuchado, pero eso no quiere decir que Él no las haya dicho. Entonces, si en Jesús se dio antes de que Él entrara a desarrollar su ministerio, nosotros también necesitamos oír y saber qué es lo que el Padre, qué es lo que el Hijo, lo que el Espíritu Santo nos están diciendo a cada uno, no solamente en lo personal, sino colectivamente, porque somos parte de una colectividad que se llama Cuerpo de Cristo, la Iglesia. Hoy vamos a hablar qué sucede después de este bautismo, porque Jesús aún no empieza ministerio. El bautismo podríamos decir que es ya la antesala a desarrollar lo que tenía que desarrollar. Recordemos que lo hizo durante 3 años, pero empieza a partir del momento de ese bautismo, allá con Juan el Bautista en el Jordán. Se dio el bautismo, se escuchó la voz, y ahora, ¿qué nos dice Lucas 4.1? Si me acompaña, por favor, a Lucas 4.1. Nos dice, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu
al desierto. Mire, esto es muy puntual y muy particular. Después de que oyó lo que el Padre decía, la palabra que el Padre manifestó en relación a él, ahora, lleno del Espíritu, vuelve del Jordán. El momento glorioso que se había dado en relación a ese bautismo, a la manifestación de Él como Hijo, del Padre en la voz de los cielos, del Espíritu Santo como paloma, uno podría decir, wow, qué cosa más extraordinaria, qué momento más intenso, más poderoso, más bendecido, más ungido. Y todos tenemos muchas veces momentos así, momentos que no quisiéramos que se acabaran, momentos en los cuales quisiéramos que todo permaneciera y pudiéramos compartir la grandeza de lo que ese momento se da. Sin embargo, no es por ese momento exactamente que Jesús viene y se va ahora a iniciar ministerio. Al contrario, Él termina ese momento y dice que lleno del Espíritu Santo, vuelve del Jordán. Y esto es muy importante e interesante y poderoso para nosotros. Mire, Jesús, siendo Jesús, tuvo llenura del Espíritu Santo. Y nosotros también necesitamos la llenura del Espíritu Santo para todo lo que vayamos a hacer. Nosotros necesitamos esa llenura porque es a través del Espíritu Santo que vamos a poder desarrollarnos, avanzar, caminar, crecer, dar fruto, multiplicar lo que se nos entrega, pero a través del Espíritu Santo. Jesús sabía quién era. Jesús sabía a dónde iba. Jesús conocía cuál era su punto final, que era en esta tierra la cruz, pero sabía que después vendría la gloria de la resurrección. Pero no porque sabía todo esto, Él ahora fue bautizado y me voy. Y ahí es un error que nosotros cometemos muchas veces. Se nos da la indicación, se nos da la palabra, se nos da la profecía, se nos manifiesta la voluntad del Señor y entonces nosotros ahora decimos, me voy, hago, promuevo, establezco, sin haber visto realmente que estoy pasando por alto lo esencial que es la llenura del Espíritu Santo. En esos 3 años de ministerio, Jesús manifiesta que hace la voluntad del Padre. Pero el fluir de Él en esa voluntad, en los milagros, en las sanidades, en las liberaciones, en la palabra de enseñanza que compartió en todo lugar y en todo momento, en esa revelación, el Espíritu Santo estaba presente. Y esa es la razón por la cual nosotros necesitamos esa llenura del Espíritu Santo para todo lo que vayamos a hacer. Cuando hablamos de esta llenura, debemos de pensar que es algo que está cubriendo completamente por dentro nuestro ser, llenándolo por todas partes, pero que cuando se trata de esta llenura, es algo que es constantemente. Muchas veces podemos pensar que por un momento glorioso que vivimos de llenura del Espíritu ya todo está, y eso no es así. De acuerdo a los estudiosos de la palabra en cuanto a lo que las palabras quieren decir, dice que el ser llenos del Espíritu, la forma en que está escrito llenos del Espíritu, indica una acción constante. Esta acción constante se da porque somos llenos, pero cuando nosotros caminamos, obramos, servimos, hacemos en la dirección de lo que el Señor determinó para nuestras vidas,
la llenura fluye también a través de nosotros. Esa llenura sale. Usted se recuerda de la mujer del flujo de sangre. Esta mujer del flujo de sangre decía, si tan solo le toco el borde del manto, si tan solo me acerco a donde está Jesús y toco el borde del manto. Y logró acercarse y tocó el borde del manto de Jesús. Y Jesús dijo, ¿quién me ha tocado? Y entonces los discípulos le dicen, Señor, ¿estás en medio de la multitud? Hay tanta gente y te preguntas quién te tocó. Y él dice, sí, porque virtud, poder salió de mí. Esto que salió es la unción, es la presencia, es el poder de lo que el Espíritu Santo obró para esa sanidad. Si en Jesús se dio, se da también en nosotros. Y al momento que esto fluye, necesita volverse a llenar, necesita de nuevo volver a ser lleno nuestro vaso, nuestra vasija que somos nosotros, ser llena del Espíritu Santo. Entonces, Jesús, a pesar de que conocía las Escrituras, a pesar de que sabía quién era Él, a pesar de que vino pensando en amor hacia los demás, fue lleno del Espíritu Santo. Lo que hizo en esa llenura fue lo que le preparó para la siguiente etapa, que era ser llevado al desierto. Nosotros todos tenemos etapas también por las cuales tenemos que pasar. Pero voy a hacer un paréntesis para aclarar algo. Muchas veces desconocemos los términos o lo que sucede en ciertos momentos y mezclamos todo como una sola cosa. O ignoramos y pasamos por alto aspectos que son importantes. Cuando nosotros aceptamos a Jesús, el Espíritu Santo viene a morar en nosotros. Ese momento glorioso de aceptar a Jesús, donde abrimos nuestro corazón, donde Él viene a morar aquí, ese momento tan divino y especial en nuestras vidas, el Espíritu Santo toma lugar en nosotros. Ese instante en el cual se da el aceptar a Jesús es el momento en el que somos sellados por el Espíritu Santo. El hecho de ser sellado quiere decir que en ese instante pasamos a ser propiedad de Dios y ya no del mundo. En ese momento de ser sellados, quiere decir que en nosotros hay algo especial, extraordinario, que espiritualmente se ve, que las tinieblas lo ven, y que así, con ese sello que es el Espíritu Santo en nosotros, estamos apartados para vida eterna. Estamos señalados para recibir bendiciones y beneficios de los que somos hijos del Padre. Ese sello que llega en ese momento significa que hay una garantía de que no importando las circunstancias por las cuales nosotros pasemos, tenemos la garantía, tenemos la representación legal por medio de ese sello, de esa presencia, de esa manifestación, que al morir iremos a la gloria eterna. Además, a través de este sello, el Espíritu Santo nos hace ver por donde quiera que estamos quién es nuestro Señor, quién es nuestro dueño, quién responde por nosotros, quién va a cumplir lo que dijo acerca de nosotros. Es una cuestión espiritual verdaderamente grande, gloriosa, extraordinaria.
Y esto es una forma, si pudiéramos llamar oficial, es una forma que marca, que indica, me pertenece, porque así lo establece el Señor. Cuando nosotros nacemos de nuevo, ese sello de la presencia del Espíritu Santo en nosotros se marca y nos lleva a nuestro destino. Para llegar a nuestro destino, vamos a pasar por diversos momentos, diversas etapas, diversas circunstancias. Pero cuando esto se da, no importa lo grave de cualquier situación, podemos estar seguros de que hay alguien que dentro de toda la multitud de gente que pueda haber, hay alguien que nos distingue, porque ve lo que está puesto en nosotros y llega y dice, este va para acá porque es mío, este no me lo tocan porque me pertenece, esta la ponen allá en lugar de honor porque yo así lo dispuse, este que está aquí yo lo designé, a esta yo la llamé para que ocupara este lugar en la sociedad, para que fuera más que triunfadora en todo lo que emprende, para que verdaderamente dé fruto que otros van a admirar, para que sea lleno de sabiduría. Todo lo que usted ha recibido y lo que se da en su vida y los beneficios y las bendiciones están garantizadas porque le pertenecemos al Señor al haber aceptado a Jesucristo y que el Espíritu Santo mora en nosotros. Nacer de nuevo entonces se da una vez y ese sellarnos se dio una vez. Ahí está, no hay para dónde. Hay otra situación también y es el bautismo del Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo es el cumplimiento de lo que Jesús les dijo a los discípulos, que se recibiría poder cuando viniese sobre ellos el Espíritu Santo. A partir de ahí viene el cumplimiento de la promesa, de la profecía dada en Joel 2, 28, 29, y ahí se inicia de que se profetiza de los dones, de los sueños, de las visiones, del hablar nuevas lenguas. El bautismo en el Espíritu Santo o del Espíritu Santo es otro momento glorioso. En ese momento empezamos a desarrollarnos espiritualmente a otra forma. Empezamos a caminar y empezamos verdaderamente a fluir en el poder que recibimos, que se acciona, que se activa. El sello nos garantiza, el sello muestra la pertenencia, pero el bautismo nos lleva ahora a poder caminar y hacer las obras que Jesús hizo, aún mayores, a que los dones se manifiesten, a que los recibamos, pero además de eso, a ser poderosos, porque somos una iglesia de poder que recibió poder desde el día de Pentecostés. Este bautismo del Espíritu Santo se manifiesta de una manera presencial, si usted le quiere llamar así, o de una manera evidente, audible, que es el hablar en lenguas. Esa es la parte evidencial, la parte que muestra que el bautismo se dio. Escrituralmente, cuando estaban reunidos en el aposento alto, los discípulos de Jesús, los que estaban allí esperando ese momento glorioso de la llegada del Espíritu Santo a ellos, del desatar ese poder que se les había dicho, que Jesús les había indicado, se dio por el hablar nuevas lenguas. Dice que hablaban en lenguas que otros no sabían que los discípulos las hablaran. Y hablaban y otros entendían.
Y hablar en lenguas, entonces, es la evidencia de que el Espíritu Santo nos bautizó. El hablar en lenguas es un privilegio, pero también es algo poderoso. El hablar en lenguas nos permite a nosotros ser edificados espiritualmente. El hablar en lenguas es hablar en lenguas que no conocemos nosotros como tal, que no sabemos lo que quieren decir, pero que el Espíritu Santo sí. Y permite a nuestro espíritu una comunión, una conversación, permite una relación en un lenguaje que solamente espiritualmente se entiende en la parte de lo que es el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, fluyendo, comunicando, estableciendo en nosotros, en nuestro espíritu, y nosotros a la vez en esa misma relación recíproca. Mire, yo veo esto como cuando hablamos en lenguas, que hay cosas que son preguntadas por mí. Yo pregunto y me responde el Padre. Yo le hago una pregunta o le manifiesto una inquietud a Jesús y la responde, y el vehículo espiritual del Espíritu Santo en las lenguas es recibir y transmitir a mi espíritu. Las lenguas son extraordinarias porque no las entiende más que Dios. Nosotros mismos no las entendemos. Nosotros mismos no las comprendemos. Y cualquiera que nos oiga no las entiende tampoco. Entonces, lo particular y lo especial es que es como un código secreto de conversación que me edifica y que permite que ni aún el enemigo pueda entender qué es lo que yo estoy hablando. Entonces, este bautismo del Espíritu Santo en la manifestación, en la evidencia, se da en lenguas. El momento en que aceptamos a Jesús y viene el Espíritu Santo a morar en nosotros, una sola vez. Y el bautismo, una sola vez. Entonces, ¿cuál es la situación que se da respecto de hablar en lenguas? Respecto de hablar en lenguas, muchas veces creemos que porque hablamos en lenguas, esto quiere decir que estamos en lo que se llama el don de lenguas. Por abreviarlo, muchas veces decimos don de lenguas, pero la Escritura dice don de diversos géneros de lenguas. La evidencia de hablar en otras lenguas, el don es diversos géneros de lenguas. Cuando nosotros hablamos en lenguas, por ejemplo, hablamos en momentos de oración, hablamos en momentos de guerra espiritual, hablamos en momentos de intimidad con el Señor, hablamos también en momentos en que somos llevados congregacionalmente a orar, a declarar, a participar en lenguas, es algo personal. Ese es el hablar en lenguas. Pero para las personas que tienen el don de diversos géneros de lenguas, quiere decir que tienen un mensaje, que tienen algo que compartir a los demás, algo que en lengua que solamente el Espíritu conoce, se puede transmitir, y entonces es el don de diversos géneros de lenguas el que opera. No porque hablo lenguas quiere decir que tengo el don de diversos géneros de lenguas. Cuando el don funciona, cuando el don se manifiesta, hay un auditorio
1, 2, 10, 100, 20, 50, 800, 1000 personas. Yo no sé qué cantidad, pero hay un auditorio. Este auditorio oye las lenguas, pero necesita saber lo que esas lenguas dicen para que sea edificado, para que sepa lo que hay en esas lenguas, para que reciba su parte, y por eso se hace necesario que haya interpretación de lengua. Entonces, el don de diversos géneros de lenguas tiene otro don que le acompaña, que tiene que estar presente, que se llama interpretación de lenguas. Vuelvo de nuevo e insisto, no son mis lenguas personales cuando yo estoy hablando con el Señor. Es el don de diversos géneros de lenguas que me oyen otros, pero que ahora tiene que ser accesible lo que ahí se está diciendo para que lo comprendan, para que sepan, para que se edifiquen, para que sean consolados o exhortados de repente. Y entonces tiene que interpretarse. El interpretarse es un don, el don de interpretación de lenguas, que la Biblia dice que el que tiene el don de diversos géneros de lenguas pida también el poder interpretarlas. Si no tiene la interpretación, hay que callar. Recordemos que hay un auditorio y hay que callar para esperar si dentro de los que están presentes hay quien tiene el don de interpretación y puede ahora hablar en el idioma que conocen las personas para recibir su porción y recibir el mensaje. Es como una profecía, equivale a una profecía. Dice también que si no hay quien interprete, que calle. Y esto es muy particular, porque yo he visto que hay personas que tienen el don de diversos géneros de lenguas y persisten y persisten y persisten, pero no interpretan. Y la situación aquí es que no hay quien sea edificado. Y tenemos que recordar que los dones se nos dan a nosotros para bendición de los demás. Los dones no son para que nosotros nos bendigamos a nosotros mismos. Los dones son dados para servicio al pueblo, al cuerpo de Cristo, y para que ellos sean bendecidos, edificados, encaminarlos a su madurez, reciban lo que se tiene de parte de Dios para ellos. Entonces, haciendo estas aclaraciones, nosotros ahora nos damos cuenta que cuando recibimos a Jesús, recibimos al Espíritu Santo y ese sello que nos marca, tenemos todos el acceso, tenemos todos la posibilidad, tenemos todos, yo podría decirles, el derecho de ser bautizados por el Espíritu Santo y empezar a hablar en lenguas, porque son de edificación personal en mi relación con el Señor. Hay quienes dicen, sí, pero yo no las he recibido. Pídelo. Hay momentos en los cuales se ministra, entre a esa ministración. Hay quienes dicen, sí, pero me cuesta. No, mi amado, es que no es una función de uno, es una función sobrenatural, espiritual, del Espíritu Santo fluyendo. Hay quien ha dicho, sí, pero es como que yo tengo que repetir una sílaba. No, dele soltura a su boca, dele soltura a su lengua para que en ese momento fluya. Padre, en el nombre de Jesús, si dentro de los que están escuchando en este momento los hay que no han recibido ese bautismo del Espíritu Santo, ahora en el nombre de Jesús, sus lenguas son sueltas, sus gargantas son sueltas, tu espíritu fluye a través de sus bocas y hablan nuevas lenguas. Tu palabra nos dice, Señor, que aquellos que creemos en Jesús hablaremos nuevas lenguas, y estas lenguas espirituales de edificación personal
están al alcance de todos, no están limitadas a unos pocos, no están limitadas a unos solamente, es accesible a todo el que ya recibió a Jesucristo como su Salvador. Por lo tanto, en el nombre de Jesús, obren, fluyan, sueltan esas lenguas y fluya a partir de este momento el hablar en nuevas lenguas. Orro konomai rajira kitabai sakara kataramai sokorbai sakana y torro jorobai sokonomai rajaya y toi rojira katarabai sakaya. Fluyan en el nombre de Jesús. El hecho de tener este bautismo en el Espíritu Santo no se limita a un momento específico, puede surgir en cualquier momento. No es un requisito que tenemos que tener, no, al contrario, es un beneficio que nosotros tenemos. Y si usted hoy recibió este bautismo, fluya en lenguas. Inicialmente es algo corto, inicialmente es algo que fluye y no entendemos, pero dele la libertad al Espíritu y va a fluir abundantemente. Entonces ahora, haciendo esta aclaración, vayamos a otra forma particular, esencial en nuestras vidas, que es la llenura del Espíritu Santo. Mire, el hecho de tener la llenura del Espíritu Santo nos lleva a nosotros a ver que en Jesucristo se dio. Ser llenos del Espíritu Santo no es sinónimo de bautismo del Espíritu Santo. Ser llenos es esto que llega adentro, esos ríos de agua viva que fluyen, ese gozo que inunda nuestro interior, esa paz que nos gobierna, esa fe que nos lleva a caminar, esa plenitud de que somos capaces, no importando qué se pueda presentar. Esa llenura que tenemos nosotros, que se tiene que dar en nosotros, se dio en Jesús y en ese acto divino, el Espíritu Santo empieza a manifestarse en nuestras vidas, en la llenura, para conducirnos a que podamos desarrollar aquello a lo que fuimos llamados. No se trata la llenura de que dejemos la mente en blanco. No se trata la llenura de que no pensemos en nada, sino al contrario, se trata de decirle, heme aquí, lléname. Heme aquí, quiero ser lleno de ti. Heme aquí, yo estoy en la disposición de que vengas y me llenes, fluyas, te manifiestes a través mío. Jesús fue lleno del Espíritu. Lleno del Espíritu volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. La llenura nos conduce en el Espíritu a los momentos que vamos a tener que pasar en nuestra vida, pero con el Señor. Cuando Jesús estuvo en el desierto no había vida, no había agua, no había alimento, había calor, había aridez, había sequedad, había realmente calor extremo en el día, frío extremo en la noche, pero como fue llevado por el Espíritu, lleno del Espíritu Santo, entonces pasar por esa circunstancia permitió el ser preparado para cuando el enemigo, Satanás, lo tentara. Nosotros
al ser conducidos por el Espíritu Santo a lo que Él nos lleve y por lo que tengamos que pasar, en esto que Él nos da, nosotros vamos a saber que somos más que vencedores. Nosotros vamos a saber que no va a durar para siempre lo difícil que podamos atravesar. Que aún cuando en nuestra mente puede llegar la inquietud, nuestro espíritu nos dice: tranquilo, sosiégate, yo te tengo en mi cuidado y no te voy a abandonar. Aun cuando hay momentos que son gloriosos y extraordinarios, en esta llenura del obrar del Espíritu, también nos lleva a: espera, esto no es todo, aún hay más. Permanece humilde, sirve, mantén la comunión conmigo. Mira lo que soy capaz de hacer y lo grande que todavía tengo que hacer. Muchas veces fracasamos, muchas veces nos desgastamos porque nos movemos en nuestro propio conocimiento. Nos movemos en nuestra propia forma de pensar y de ver las cosas. Nos tenemos que mover en la llenura del Espíritu, porque lo que hemos aprendido, aun cuando sea lo académico que hemos aprendido, el Señor lo va a usar, pero en sus manos es poderoso, en sus manos es glorioso, en Él nos va a conducir a los logros, a las victorias, a los triunfos, a los deleites, a las bendiciones, no solo personales, sino para los demás. Pero en nuestra propia manera de enfocar, en donde muchas veces decimos: si es bueno es de Dios y aquí me voy, cuando tenemos los sinsabores, los tropiezos, como lo hemos hecho en nuestra propia humanidad, no podemos avanzar, nos desgastamos. Jesús estuvo 40 días en el desierto ayunando y sin embargo no estaba débil. No nos dice la palabra que estaba débil. 40 días. Cuando nosotros nos movemos en la llenura del Espíritu y Él nos guía a la etapa siguiente y a la etapa siguiente y a la etapa siguiente, no conforme a nuestra propia convicción, sino a lo que Él nos guía, no hay desgaste. Aún en las peores circunstancias no hay desgaste. Y por eso es necesario que seamos llenos constantemente del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo llenó a Jesús antes de lo que venía de la preparación para iniciar su ministerio, tú y yo necesitamos esa llenura, ser constantemente llenos del Espíritu, porque en la medida que fluyamos, en esa medida necesitamos ser llenos. Padre de gloria, en el nombre de Jesús, llena, que tu Espíritu llene, que tu Espíritu llene ahí donde ya prácticamente las vasijas, los vasos, los espíritus están ya en una reserva mínima. Pero llena tú y fluye para que haya esa plenitud de tu llenura, para que en esa llenura cada uno podamos caminar a la siguiente etapa, para que aquellos que se han desgastado en sus propias fuerzas, ahora en el nombre de Jesús, empiecen a caminar en tu espíritu, en donde se camina y no hay cansancio, en donde se avanza sin temor al porvenir, en donde aún en las circunstancias difíciles que se puedan estar viviendo, tú estás fluyendo manifiesto, porque tu llenura sostiene, sobreabunda,
fortalece y permite la seguridad de no estar solos, de no estar abandonados, de no estar desechados, de no estar olvidados, sino al contrario, tomados de ti y en ti para las distintas etapas de la vida. Para aquellos que están ya fluyendo en esa llenura en este momento, dales más sed de ti. Que esta sed de ti venga a llenar constantemente, a anhelar, Espíritu Santo, la llenura tuya. Porque vienen momentos más grandes, más gloriosos, vienen tiempos más especiales, más indicados de la manifestación de tu Espíritu, y porque los has venido preparando para el deleite, pero asimismo para el servicio y el fluir y manifestar a Jesucristo en cada una de las etapas que se vienen. Gracias por esta llenura, gracias por llenarnos constantemente y gracias por tu amor al llenarnos y usarnos y llevarnos a cada momento, a cada lugar, a cada situación dentro del proceso que tenemos que desarrollar. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Mis amados, que tengan una muy bella tarde, noche, que el Señor continúe bendiciendo sus vidas, que la obra del Espíritu Santo se dé cada vez mucho más evidente en cada uno. Y recuerde, 9:30 de la noche en las Cortes del Cielo. Estamos por cerrar con una gran bendición y festejo nuestros 3 años de participación en las Cortes del Cielo. Sean bendecidos y, si el Señor lo permite, nos vemos la próxima semana. Un abrazo fuerte para todos. Amén.